La nieve caía como cristales rotos sobre la piazza del Duomo, cada copo afilado y deliberado en el viento invernal que atravesaba las antiguas calles de Milán. Mis dedos se habían entumecido hacía 20 minutos, mientras agarraba con fuerza el estuche de mi violín al salir apresurada de mi última clase del día, pero había aprendido a ignorar el frío. 3 años enseñando música a niños ricos en sus apartamentos con calefacción me habían enseñado que el sufrimiento era simplemente el precio que había que pagar para sobrevivir en una ciudad que devoraba a los desprevenidos. Debería haber tomado el metro. Debería haber hecho muchas cosas de otra manera aquella tarde de diciembre, pero el destino, según he aprendido, no se preocupa por los deberías. Las agujas góticas de la catedral desaparecieron en la tormenta mientras cruzaba la plaza, con mi fino abrigo ofreciéndome tanta protección como un pañuelo de papel. El aroma de las castañas asadas de los vendedores ambulantes se mezclaba con ese peculiar olor metálico de la nieve sobre la piedra. Mi estómago rugió, recordándome que había vuelto a saltarme el almuerzo para poder pagar el alquiler del mes siguiente de mi minúsculo apartamento en Navigli. Fue entonces cuando la vi, una pequeña figura acurrucada contra la base de la estatua de Vittorio Emanuele II, tan quieta que podría haber formado parte del propio monumento. Al principio pensé que era una muñeca abandonada, de las que los turistas adinerados compran en la galería y abandonan cuando se vuelven demasiado pesadas. Pero entonces el bulto se movió, un pequeño estremecimiento que hizo que la alarma se disparara en mi cuerpo agotado. Me detuve, mis instintos prácticos luchando con algo más profundo, algo que mi nona solía llamar il amo dell'ore, la llamada del corazón. Vete, me instaba la voz práctica. Esto es Milán, no un cuento de hadas. Alguien más la ayudará. Tú apenas sobrevives. Pero mis pies, esos traidores, me llevaron más cerca. Tenía unos 6 años y llevaba un abrigo que probablemente costaba más que mis ingresos mensuales. Sus oscuros rizos se le pegaban a la cabeza con la nieve derretida. Sus labios habían adquirido un tono azulado que hizo que mi instinto de maestra gritara de alarma. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron el corazón. Grandes, oscuros, completamente aterrorizados. Se fijaron en mí con la esperanza desesperada de alguien que había estado esperando eternamente ser rescatado. «¿Persa?», pregunté, con una voz más áspera de lo que pretendía. «¿Te has perdido?». Ella asintió con la cabeza, y las lágrimas trazaron líneas limpias a través de la suciedad de sus mejillas. Cuando intentó hablar, le castañeteaban los dientes con tanta violencia que las palabras le salían entrecortadas. «Non trovo papa», no encuentro a papá. Sin pensarlo, me quité el abrigo, por fino que fuera, y se lo envolví alrededor de sus hombros temblorosos. El frío me golpeó como un golpe físico, pero yo ya había pasado frío antes. Esta niña, sin embargo, parecía no haber experimentado nunca una verdadera incomodidad en su privilegiada vida, y el impacto podría matarla antes de que lo hiciera la hipotermia. «Ven, Tammy», le dije, arrodillándome a pesar del charco helado que empapaba mis vaqueros, ya húmedos. «¿Cómo te llamas?» «Fiorenza». El nombre surgió como un susurro. Fiorenza Ferrante, Ferrante. El apellido no me decía nada. Entonces estaba demasiado concentrado en el problema práctico. Una niña perdida en una tormenta de nieve, probablemente separada de sus padres distraídos comprando en la gallería. La comisaría de los carabineros estaba a 3 manzanas, pero con este tiempo y ella tan fría. «Va ben Fiorenza», le dije, forzando el calor en mi voz a pesar de mis dientes castañando. «Voy a ayudarte a encontrar a tu papá». «De acuerdo. Pero primero tenemos que entrar en calor». Había una cafetería en la esquina, aún abierta a pesar del tiempo. Cogí a la niña en brazos, sorprendida por lo ligera que era, como si levantara un fardo de tela cara y huesos frágiles. El estuche de mi violín golpeaba contra mi pierna mientras cruzaba la plaza a toda prisa, y recé en silencio para que el dueño de la cafetería, el señor Rossi, me dejara sentarme sin pedir mucho. El calor del interior me golpeó como una pared. Fiorenza dejó escapar un pequeño gemido. No sabía si era de alivio o de dolor al recuperar la sensibilidad en las extremidades. La senté en una mesa de la esquina, parcialmente oculta por una columna decorativa, y llamé la atención del señor Rossi. «Per favore», le dije con voz apologética, «chocolate caliente para la bambina. Yo pago».
Él asintió con la cabeza, y su rostro curtido se arrugó con preocupación al ver a la niña temblando. En cuestión de minutos, trajo no solo chocolate caliente, sino también un plato de minestrone y una manta gruesa de algún lugar de la trastienda. Cuando intenté calcular lo que podía pagar, me hizo un gesto con la mano para que no lo hiciera. Para la pequeña, dijo con voz ronca en italiano, por cuenta de la casa. Envolví a Fenza en la manta y observé cómo el color volvía lentamente a sus mejillas mientras sorbía el chocolate con ambas manos agarradas a la taza. Mis propias manos habían empezado a dolerme al descongelarse. Ese dolor especial que se siente cuando vuelve la circulación, pero lo ignoré. ¿Puedes contarme qué ha pasado? Le pregunté con delicadeza. ¿Cómo te separaste de tu papá? Su historia surgió en fragmentos. Habían ido a la galería a comprarle un vestido. Ella había visto algo en un escaparate, se había dado la vuelta y él había desaparecido. O ella había desaparecido. Los detalles eran confusos debido al miedo y el agotamiento. Debe de estar muy preocupado, le dije, tratando de mantener un tono de voz tranquilizador. ¿Llevaba teléfono? ¿Había otras personas con usted? Ella asintió. Marco estaba allí y Dante, pero no pude encontrarlos. Marco y Dante, probablemente empleados de algún tipo, tal vez guardaespaldas de una familia adinerada. La calidad de su ropa, su italiano preciso a pesar de su corta edad, la mención casual de varias personas que la acompañaban de compras, todo apuntaba a que se trataba de una familia muy adinerada. De acuerdo, dije, sacando mi propio teléfono estropeado. Llamemos a los Caravaneri. Nos ayudarán a encontrar a tu papá. Pero antes de que pudiera marcar, la puerta de la cafetería se abrió de golpe con tal fuerza que la campana que había encima casi se desprendió de su soporte. Entraron 3 hombres, con sus costosos abrigos cubiertos de nieve, sus ojos escudriñando el interior con una precisión sistemática que hizo que mi instinto gritara peligro. El líder tenía unos 40 años, ojos gris acero, y un rostro que parecía esculpido en mármol Carrara por un artista especializado en severidad. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás y la mandíbula tan apretada que podía ver los músculos saltando bajo la piel. Vestía un traje gris oscuro bajo el abrigo, de esos que delatan un sastre a medida y una fortuna heredada. Y cuando su mirada recorrió la cafetería, sentí que la temperatura bajaba a pesar del calor del interior. Entonces sus ojos encontraron a Fiorenza y todo en él cambió. La transformación fue instantánea y completa. El peligroso desconocido se convirtió en un padre aterrorizado en un abrir y cerrar de ojos. Recorrió la distancia entre la puerta y nuestra mesa en 3 largos pasos. Sus movimientos eran fluidos, a pesar de su evidente tamaño y fuerza. Fiorenza. El nombre brotó de él como una mezcla de plegaria y maldición. El rostro de la niña se iluminó con una alegría tan pura que dolía verla. Papá se arrodilló junto a la mesa, con las manos enmarcando el rostro de la niña con una delicadeza que parecía imposible en alguien que irradiaba tanta violencia controlada. Le habló en un italiano rápido, comprobando si tenía heridas, preguntándole qué había pasado, si estaba herida, con la voz quebrada por una emoción que reconocí a pesar de no tener hijos. Miedo puro y absoluto, que le llegaba al alma. Empecé a levantarme para darles privacidad, para escabullirme en la tormenta antes de que alguien me viera. Pero uno de los otros hombres, de hombros anchos y con un tipo de alerta que sugería entrenamiento militar, me bloqueó el paso. «Quédate», dijo en italiano, con un tono que dejaba claro que no era una petición. El hombre, el padre de Fiorenza, levantó la vista entonces, como si de repente recordara que yo existía, y sus ojos grises se clavaron en los míos, con una intensidad que me hizo olvidar cómo respirar. Había visto tiburones en el acuario una vez, durante una excursión escolar en mi época de profesora. Los ojos de este hombre tenían el mismo cálculo frío, la misma certeza absoluta de su posición en la cima de la cadena alimenticia. «¿Quién eres?», preguntó, con un acento italiano propio de la riqueza del norte. La aristocracia milanesa mezclada con algo más duro, algo que sugería que su dinero no era del todo legítimo. «Famea», dije, orgullosa de que mi voz no temblara. «Fametta Bianche, solo soy profesora de música. Encontré a Fiorenza en la piazza. Tenía frío, así que la traje aquí». Su mirada recorrió mi cuerpo, fijándose en mis vaqueros empapados, mi jersey fino y el estuche de violín a mis pies,
que probablemente costaba menos que sus zapatos. Observé cómo cambiaba su expresión mientras procesaba lo que había hecho, lo que me debía de haber costado darle mi abrigo a la hija de un desconocido. «Le has dado tu abrigo», dijo, y no era una pregunta. Miré a Fiorenza, que seguía envuelta en mi abrigo y en la manta del señor Rossi. Por fin había recuperado su color normal. Estaba helada. «¿Y la trajiste aquí?» Le diste de comer. Sus ojos se posaron en el plato vacío de minestrone. «No llamaste a nadie. Estaba a punto de llamar a los carabineros cuando llegaste», dije, a la defensiva a pesar de no haber hecho nada malo. Primero quería asegurarme de que estuviera caliente. Algo brilló en esos ojos gris acero. Sorpresa tal vez, o cálculo. Luego se puso de pie con un movimiento fluido y metió la mano en su abrigo. Me tensé. Una parte animal de mi cerebro gritaba que este era el momento en que cualquier juego peligroso en el que me hubiera metido revelaría su verdadera naturaleza. Pero solo sacó una billetera, extrajo varios billetes que reconocí como centenas y me los tendió. «Por las molestias», dijo. Me quedé mirando el dinero, calculando mentalmente cuántas clases representaba, cuántas comidas, cuánto respiro en mi presupuesto siempre ajustado. Luego miré a Fiorenza, que seguía acurrucada en mi abrigo, observando este intercambio con esos ojos oscuros e inteligentes. «No», me oí decir, «no quiero dinero, solo quería ayudar». El silencio que siguió se sintió pesado, cargado de un significado que no entendía. Los otros dos hombres intercambiaron miradas. El señor Rossi, que había estado fingiendo no mirar desde detrás del mostrador, se quedó muy quieto, y el hombre que tenía delante, el padre de Fiorenza, me miró como si acabara de hablar en un idioma extraño. «Todo el mundo quiere algo», dijo finalmente, con voz suave, pero con un tono que me hizo estremecer. «No de usted», respondí, y enseguida me arrepentí de mis palabras. Sonaban acusatorias, críticas, cuando lo único que quería decir era que realmente no quería que me pagaran por hacer lo que cualquier persona decente haría. Pero él se limitó a estudiarme durante otro largo momento y luego volvió a guardar lentamente el dinero en su cartera. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Se había vuelto más cálida, aunque no menos intensa. «Tu abrigo», dijo, señalando el que todavía envolvía a su hija. «Al menos déjame reemplazarlo». Quería negarme. Todos mis instintos me decían que saliera de esa situación lo antes posible, pero mi abrigo estaba empapado por la nieve y no tenía dinero para comprar uno nuevo. El orgullo, había aprendido, era un lujo que no siempre podía permitirme. «De acuerdo», dije en voz baja. Él asintió una vez, con un gesto seco y definitivo, y luego se volvió hacia uno de sus hombres. «Marco, lleva a la señorita a Renacente. Consígueles un abrigo, guantes y botas adecuados». Sus ojos recorrieron mi calzado inadecuado con algo que podría haber sido desaprobación. «Todo lo que necesite». «Señor», respondió Marco, acercándose a mi lado con la misma precisión militar que había mostrado antes. «No es necesario», empecé a decir, pero el padre defensa me interrumpió con una mirada. «Ha salvado a mi hija», dijo. Y había algo en su voz que dejaba claro que no se trataba solo de haber encontrado a una niña perdida. «Aceptará este pago o me ofenderá profundamente». Y créame, señorita, no le conviene ofenderme. No era exactamente una amenaza, no del todo, pero se acercaba lo suficiente como para que yo asintiera, con la boca repentinamente seca. «Bien». Volvió a meter la mano en el abrigo y esta vez sacó una tarjeta de visita que me puso en la mano. El cartón era grueso, caro, y solo tenía un nombre y un número de teléfono grabados en oro. «Si alguna vez necesita algo, señorita Bianchi, llame a este número. ¿Lo entiende? ¿Cualquier cosa?» Miré el nombre de la tarjeta. Fausto Ferrante. Aún no significaba nada para mí. Esa colección de sílabas que pronto se convertiría en sinónimo de peligro y deseo y un futuro que nunca hubiera podido imaginar. «Lo entiendo», dije. Aunque no era así. No realmente. Mantuvo mi mirada durante otro latido, luego se volvió hacia su hija y la levantó con una ternura que contradecía todo lo demás en él. Mientras la llevaba hacia la puerta, ella me miró por encima del hombro de su padre. «Grazie, señorita Fumeta», dijo, con una voz ahora más fuerte, reconfortada por el chocolate caliente y los brazos de su padre. «Prago piccola», respondí, con la garganta apretada por una emoción que no podía nombrar. Luego se marcharon, y la puerta de la cafetería se cerró detrás de ellos con un suave tintineo.
y yo me quedé en el establecimiento del señor Rossi con un hombre llamado Marco, que parecía capaz de matarme con el dedo meñique y al que le habían encargado llevarme de compras. El universo, pensé, tenía un sentido del humor muy extraño. Lo que no sabía y no podía saber, mientras Marco me acompañaba bajo la tormenta hacia el reluciente coche que esperaba en la acera, era que aquella simple pregunta que había hecho en la piazza, ¿te has perdido?, acababa de alterar la trayectoria de toda mi vida. Y Fausto Ferrante, un hombre que nunca olvidaba una deuda o una bondad, acababa de decidir que yo le pertenecía. El abrigo que Marco me acompañó a comprar costaba más de 3 meses de mi alquiler. Intenté rechazarlo, intenté seleccionar algo razonable de la sección modesta, pero él simplemente negó con la cabeza y me dirigió hacia la planta de los diseñadores con una insistencia amable que hacía imposible resistirse. El señor Ferrante fue muy específico, dijo en su cuidado italiano. Protección adecuada contra el frío. El abrigo era de cachemira con forro de seda en un color carbón oscuro que hacía que mi cabello oscuro pareciera casi negro. Cuando la dependienta lo envolvió en papel de seda y lo colocó en una caja con el elegante logotipo de la tienda, sentí que estaba aceptando algo mucho más significativo que una prenda de abrigo. Marco me llevó a casa en ese coche reluciente, un Mercedes que susurraba una riqueza tan profunda que no necesitaba gritarla. No habló durante el trayecto, pero lo pillé mirándome por el espejo retrovisor con una expresión que no logré descifrar. Quizás era una valoración o curiosidad por la mujer que había rechazado el dinero de Fausto Ferrante. Gracias, le dije cuando llegamos a mi edificio en Nigli. La pintura descascarillada y las paredes cubiertas de grafitis contrastaban con el interior de cuero del coche. Marco asintió una vez. El señor Ferrante no olvida la amabilidad, señorita Bianchi. Recuérdelo. Las palabras parecían cargadas de un significado que no podía comprender. Luego se alejó y yo subí las escaleras hasta mi apartamento en el 3er piso con el estuche del violín en una mano y la caja más cara que había tenido nunca en la otra. Debería haber sabido entonces que algo fundamental había cambiado. Debería haber reconocido el significado de las palabras de Marco, la intensidad de la tarjeta de visita que me quemaba en el bolsillo. Pero estaba agotada, helada hasta los huesos a pesar del abrigo nuevo. Y mi mente ya estaba pensando en las clases del día siguiente. La mañana siguiente amaneció clara y muy fría. Llevé mi nuevo abrigo a mi primera clase. Una familia adinerada de Porto Venezia, cuya hija de 8 años mostraba más interés por su teléfono que por Mozart. Mientras esperaba en su vestíbulo de mármol después de la clase, cobrando mis modestos honorarios, vi a un hombre al otro lado de la calle. Llevaba una chaqueta oscura y observaba el edificio con una paciencia que sugería que estaba esperando a alguien en concreto. Probablemente un chofer, pensé, mientras me dirigía al metro. Las familias adineradas siempre tenían choferes. Pero cuando salí de la estación cerca de mi segunda clase del día, lo volví a ver. La misma chaqueta oscura, la misma postura paciente, ahora situado frente al edificio de apartamentos donde iba a dar clase durante la siguiente hora. Una coincidencia, me dije a mí misma, aunque mi pulso había empezado a acelerarse. Milán era una gran ciudad, pero algunos barrios eran pequeños. No significaba nada. Excepto que lo volví a ver esa noche y a la mañana siguiente y 3 veces más durante la semana siguiente. Siempre a distancia, siempre observando con la misma paciencia cautelosa. Me estaban siguiendo. Darme cuenta de ello debería haberme aterrorizado. Debería haberme hecho correr al carbonario con historias descabelladas sobre acosadores y vigilancia. Pero algo me detuvo. Un instinto que relacionaba al hombre de la chaqueta oscura con una tarjeta de visita en mi bolso y unos ojos gris acero que me habían mirado como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. 2 semanas después de encontrar a Fiorenza en la plaza, recibí mi primera solicitud inusual de un alumno. Una familia del exclusivo barrio de la ciudad quería clases semanales de violín para su hija. La tarifa que ofrecían era el triple de mi tarifa habitual. Y cuando intenté negociar para bajarla en algo razonable, la madre se limitó a reírse. El señor Ferrante la recomendó específicamente. Dijo, como si eso lo explicara todo. Dijo que era la mejor profesora de Milán. El nombre de Fausto me causó una gran conmoción. Había pensado en él más de lo que quería admitir durante las últimas semanas. Pensé en su transformación cuando vio a Fiorenza, en la forma en que me miró cuando rechacé su dinero, en la críptica advertencia de Marco en el coche.
Es muy amable, logré decir, pero no estoy segura. Las clases ya están pagadas, me interrumpió con suavidad. 6 meses por adelantado, insistió el señor Ferrante. Quería rechazar la oferta. Quería llamar al número de la tarjeta de visita y decirle al FTO Ferrante que no necesitaba su caridad, su intervención, su atención. Pero 6 meses de ingresos garantizados al triple de mi tarifa me permitirían ahorrar por primera vez desde que me mudé a Milán. Me permitirían dejar de elegir entre calefacción y comida. Acepté el puesto. En un mes, otras 3 familias se pusieron en contacto conmigo con ofertas similares. Todas en barrios exclusivos, todas pagando mucho más de lo que mis habilidades justificaban. Todas mencionaban la recomendación de Fausto. Mi agenda se llenó de alumnos adinerados. Mis ingresos se triplicaron y mi pequeño apartamento de repente dejó de parecerme una prisión y pasó a ser una elección. Deberías haber estado agradecida. Deberías haber reconocido el regalo por lo que era. Un hombre poderoso que pagaba una deuda de la única manera que sabía. Pero algo en ello me inquietaba. Esa mano invisible que reorganizaba mi vida sin pedir permiso. Fue después de una clase a principios de enero, un mes después de encontrar a Fiorenza, cuando todo cobró sentido. Salía del apartamento de un alumno especialmente difícil, un adolescente que consideraba nuestras clases un castigo, cuando vi al hombre de la chaqueta oscura esperando junto a la entrada del edificio. Esta vez no estaba al otro lado de la calle, sino allí mismo, tan cerca que no podía fingir que no lo veía. «Señorita Bianchi», dijo en italiano, con voz respetuosa pero firme. «El señor Ferrante solicita su presencia para cenar esta noche. No pide, solicita, como si mi aceptación fuera un hecho». «Lo siento», dije, apretando con más fuerza el estuche de mi violín. «Pero tengo planes». La mentira era evidente. Nunca tenía planes más allá de comidas precocinadas y un sueño inquieto, y ambos lo sabíamos. «El señor Ferrante anticipó que diría eso», respondió el hombre. «Me pidió que le asegurara que no se trata de una cita, ni de una propuesta romántica, sino simplemente de una cena entre dos personas que comparten la preocupación por el bienestar de una niña. Fiorenza ha estado preguntando por usted». La mención de Fiorenza debilitó mi determinación. Yo también había pensado en ella durante las últimas semanas. Me preguntaba si se habría recuperado de su terrible experiencia, si todavía tenía pesadillas sobre haberse perdido en la nieve. «¿Dónde?», pregunté, sabiendo que ya había perdido esta batalla en particular. «Descansa hasta las 8:30. Un coche te recogerá a las 7:30. Me entregó una tarjeta con una dirección, mi dirección impresa en ella. Sabían dónde vivía. Por supuesto que lo sabían. Probablemente lo sabían desde la noche en que Marco me llevó a casa. Probablemente conocían mi horario, mis hábitos, todo sobre mí. De repente, la vigilancia cobró un sentido horrible. No era un acosador, sino protección. Fausto Ferrante, un hombre que empezaba a sospechar que era mucho más peligroso de lo que había pensado inicialmente, había decidido que necesitaba que me vigilaran. «Bien», dije, con una voz más aguda de lo que pretendía, «pero dígale al señor Ferrante que después de esta noche le agradecería que dejara de organizar mi vida sin preguntarme». Los labios del hombre se crisparon en lo que podría haber sido una sonrisa. «Le transmitiré su mensaje, señorita». Esa noche me quedé delante de mi armario mirando la ropa, que era totalmente inadecuada para una cena en uno de los restaurantes más exclusivos de Milán. Todo lo que tenía era práctico, modesto, diseñado para enseñar a los niños y sobrevivir al invierno con un presupuesto ajustado. Finalmente, elegí la opción menos cutre, un sencillo vestido negro que había comprado para mi graduación universitaria 5 años atrás. Con mi abrigo nuevo y un maquillaje cuidadoso, podría pasar por alguien que pertenecía al mundo de FTO Ferrante. El coche llegó puntualmente a las 7:30. Esta vez era un conductor diferente, mayor, con ojos amables que me recordaban a mi difunto abuelo. Me abrió la puerta con una pequeña reverencia y me deslicé en el asiento trasero, sintiéndome como una impostora que jugaba a ser sofisticada. Reste Krakow ocupaba un elegante edificio cerca del Duomo. Su entrada discreta no daba ninguna pista del lujo que había en su interior. El maître me saludó por mi nombre, como si mi llegada hubiera sido esperada, y me condujo a través de un comedor donde cada mesa susurraba riqueza y poder.
Fausto esperaba en un reservado al fondo, separado del restaurante principal por pesadas cortinas de terciopelo. Se puso de pie cuando me acerqué y me volvió a sorprender lo increíblemente guapo que era. Su traje oscuro era impecable. Se echó el pelo hacia atrás para revelar los rasgos marcados de su rostro, pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Esos ojos gris acero que lo veían todo, que me habían mirado en la cafetería del señor Rossi como si fuera algo precioso y peligroso a la vez. Señorita Bianche, dijo, con la misma intensidad en la voz que yo recordaba. Gracias por venir. ¿Tenía otra opción? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Siempre hay una opción. Famea. ¿Puedo llamarte Fameta? El uso de mi nombre de pila me pareció íntimo, presuntuoso, pero asentí con la cabeza y ocupé el asiento que me indicó con un gesto que probablemente pretendía ser cortés, pero que me pareció una orden. ¿Cómo está Fiorenza? Pregunté una vez que nos sentamos, necesitando concentrarme en algo que no fuera la forma en que me miraba. Su expresión se suavizó imperceptiblemente. Está bien. Habla de ti a menudo. La amable profesora que la salvó de la nieve. Yo no la salvé. Solo le diste tu abrigo, me interrumpió, inclinándose hacia adelante. En pleno invierno cogiste la única protección que tenías y se la diste a la hija de un desconocido. ¿Sabes lo raro que es eso? Lo inusual. Es lo que cualquiera habría hecho, ¿no? La palabra fue tajante. Es lo que tú hiciste. La mayoría de la gente en Milán habría pasado de largo, asumiendo que alguien más la ayudaría. O habrían llamado a las autoridades y la habrían dejado esperando sola en el frío. Te quedaste con ella, le diste de comer, la mantuviste caliente y cuando te ofrecí pagarte, te negaste. Me moví incómoda bajo su mirada escrutadora. Te dije que no quería dinero. Todo el mundo quiere dinero, Feta. Todo el mundo tiene un precio. Quizá yo no sea como todo el mundo. Algo brilló en sus ojos. Interés, quizá, o desafío. No. Asintió suavemente. No lo eres. El camarero apareció con el vino, algo que probablemente costaba más que mi compra semanal. Fausto pidió por los dos sin preguntarme mis preferencias, y me irritó su presunción. Puedo pedir yo misma, dije. Puedes, reconoció, pero no sabrás qué es lo mejor a menos que hayas comido aquí antes, ¿verdad? Por supuesto que no. Lugares como el restaurante KCO existían en un mundo que solo podía vislumbrar desde fuera. Supongo que no, continuó cuando no respondí. Confía en mí, Fameta, al menos en lo que respecta a la comida. La comida que siguió fue exquisita, plato tras plato de cocina italiana elevada a arte. Cada plato una obra maestra que casi me hacía sentir culpable al comer. Fausto me observó durante toda la cena, sin apartar la mirada, haciéndome preguntas sobre mi trabajo como profesora, mi música, mi vida, con una atención tan concentrada que me hacía sentir como si fuera la única persona en su universo. Era embriagador y aterrador a partes iguales. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté finalmente durante el postre, necesitando comprender el propósito de esta cena más allá del bienestar de Fiorenza. Porque quería volver a verte, respondió simplemente. ¿Por qué? Se quedó en silencio durante un largo momento, haciendo girar el vino en su copa. ¿Sabes a qué me dedico? Feta. Puedo imaginarlo, dije con cautela. Los coches, la seguridad, la forma en que la gente reacciona ante tu nombre. No eres solo un nombre de negocios. No, dejó la copa con cuidado deliberado. No lo soy. Soy lo que la gente llama un capo, un jefe. Controlo ciertos intereses en el norte de Italia, ciertas operaciones que existen al margen de la ley. Esa confesión casual debería haberme hecho salir corriendo. Debería haber despertado todos mis instintos de supervivencia. Pero me quedé allí sentado, extrañamente poco sorprendido por la confirmación de lo que ya sospechaba. Y me lo cuentas porque debes saber en qué te has metido, en lo que te ha convertido tu amabilidad con Fiorenza. Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Tengo enemigos, Fameta, hombres que utilizarían a cualquiera cercano a mí para obtener ventaja. Al ayudar a mi hija, al rechazar mi dinero, al ser alguien en quien no puedo dejar de pensar. Te has convertido en un objetivo. Se me heló la sangre. Entonces desapareceré. Me iré a otra ciudad. No quiero formar parte de esto, sea lo que sea. Demasiado tarde. Las palabras fueron suaves, pero absolutas. Mis enemigos ya saben de ti. Han visto a mis hombres vigilándote.
Se han dado cuenta de las referencias que te he enviado. Huir no te protegerá ahora. Solo yo puedo hacerlo. ¿Y qué? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Se supone que debo aceptar ser un peón en el juego que estés jugando. No un peón. Se inclinó sobre la mesa y cubrió mi mano con una delicadeza sorprendente. Algo mucho más valioso. Algo que necesito proteger porque la alternativa es inaceptable. Miré fijamente nuestras manos unidas, con la mente dando vueltas. Esto es una locura. Sí, estuvo de acuerdo. Pero es la realidad. Me hiciste una simple pregunta en una piazza vía. ¿Estás perdida? Y al responderla, al salvar lo que más me importa, te convertiste en alguien a quien proteger, alguien a quien mantener a salvo. Mía. La posesividad de esa última palabra debería haberme asustado. En cambio, me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con un calor que no quería reconocer. No te pertenezco, susurré. Su sonrisa fue lenta, segura, absolutamente devastadora. Todavía no, pero lo harás. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en las palabras de Fausto, en la certeza con la que había reclamado su propiedad sobre mí, en la situación imposible en la que me había metido por no hacer más que ayudar a un niño perdido. Mía. La palabra resonaba en mi cabeza como una campana de iglesia, insistente e ineludible. Al amanecer, tomé una decisión. Iba a ir a verle a la dirección que figuraba en la tarjeta de visita que había guardado, a pesar de que todos mis instintos racionales me decían que la tirara, y iba a negociar mi libertad. Yo era profesora de música, no una princesa de la mafia. Tenía que haber una salida a todo esto. La dirección que Marco me dio cuando llamé estaba en Brea, uno de los barrios más exclusivos de Milán. Esta vez no era un restaurante, sino una residencia privada. Todo un palacio que hablaba de la riqueza acumulada durante generaciones. Su fachada renacentista brillaba bajo la luz de la mañana invernal. En la puerta me recibió otro guardia, más joven que Marco, pero con el mismo porte militar. Me condujo a través de salas llenas de obras de arte de valor incalculable, suelos de mármol y muebles que pertenecían a museos. Todo susurraba de dinero antiguo, riqueza legítima, acumulada a lo largo de siglos. Pero había aprendido lo suficiente sobre Fausto como para saber que legítima era un término relativo en su mundo. Me esperó en un estudio repleto de libros encuadernados en cuero, de pie junto a unos ventanales que daban a un jardín privado cubierto de nieve. Llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca, con los 3 botones superiores desabrochados y las mangas remangadas hasta los codos, lo que sugería que lo había pillado en medio del trabajo. Su elegancia informal me dejó sin aliento. «Fameta», dijo volviéndose cuando entré. «No esperaba verte tan pronto». «Tenemos que hablar», dije, forzando mi voz para que sonara firme. «Sobre este acuerdo que crees que tenemos», dijo con una leve sonrisa. «Por favor, siéntate. Yo prefiero quedarme de pie». «Como desees». Se acercó a un aparador y sirvió café expreso de una cafetera de plata en delicadas tazas. «Pero al menos tomarás algo. Parece que no has dormido». No lo había hecho, pero no estaba dispuesta a admitirlo. Aún así, cuando me puso la taza en las manos, la acepté, y el calor se filtró en mis dedos fríos. «No puedo hacer esto», dije sin preámbulos. «No puedo formar parte de tu mundo. Solo soy una profesora de música, Fausto. Tengo alumnos que dependen de mí. Una vida que no incluye guardaespaldas, vigilancia, ni cenas en restaurantes con estrellas Michelin». «¿Esos alumnos que te recomendé?», preguntó con suavidad. «Sí, pero ¿y el apartamento en el que vives? El que tiene la calefacción estropeada y que tu casero se niega a arreglar». Dio un sorbo a su espresso. «Ayer lo repararon, ¿no? Y tu alquiler se redujo misteriosamente en un 30%. Se me revolvió el estómago. «¿Qué has hecho?» «Tuve una conversación con tu casero. Una conversación muy persuasiva sobre los derechos de los inquilinos y las consecuencias de la negligencia». Sus ojos se encontraron con los míos por encima del borde de la taza. «Ahora tu edificio tiene calefacción y presión de agua que no fluctúa». «De nada. No te pedí que hicieras eso. Tampoco me pediste que te protegiera, pero aquí estamos». Dejó la taza con cuidado deliberado. «Ven conmigo. Quiero enseñarte algo». En contra de mi mejor criterio, lo seguí a través del palacio hasta una habitación que no había visto antes. Cuando abrió la puerta, me quedé sin aliento. Era una sala de música, pero no como ninguna que hubiera visto antes. Un piano de cola Steinway dominaba el centro,
con su superficie lacada en negro reflejando la luz de la mañana. Las paredes estaban cubiertas de instrumentos, violines, violas, un violonchelo, todos ellos claramente antiguos y de un valor incalculable. Las estanterías empotradas estaban llenas de partituras, de todo desde Bach hasta compositores italianos contemporáneos. La habitación de mi madre, dijo Fausto en voz baja, era pianista, estudió en La Scala antes de casarse con mi padre. Me acerqué al piano como si me atrajeran unas cuerdas invisibles. Mis dedos ansiaban tocar las teclas. Es precioso. Solía tocar para mí cuando era joven. Sobre todo Chopin. Decía que la música era lo único puro en nuestro mundo, lo único que no podía ser corrompido por la violencia o el poder. Hizo una pausa. Murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer. Mi padre nunca volvió a entrar en esta habitación después de eso. Yo tampoco. Hasta ahora. La vulnerabilidad de su voz me hizo volverme hacia él. Por primera vez desde que nos conocimos, vi más allá del frío control y descubrí al hombre que había debajo. Un hombre que había perdido a su madre siendo joven, que se había criado en un mundo de violencia y poder, que probablemente nunca había tenido la oportunidad de elegir la vida que llevaba. ¿Por qué me enseñas esto?, le pregunté en voz baja. Porque quiero que lo entiendas. Se acercó, sin tocarme, pero lo suficiente como para que pudiera oler su colonia. Algo amaderado y caro. Cuando te vi en esa cafetería con Fiorenza, envuelta en mi abrigo y rechazando mi dinero, me recordaste a ella, a mi madre, la misma amabilidad, la misma negativa a dejarse comprar o manipular. No soy tu madre, Fausto. No. Levantó la mano y sus dedos recorrieron mi mandíbula con una delicadeza devastadora. Eres algo completamente diferente, algo que nunca he tenido, que nunca pensé que podría tener. Alguien que ve lo que soy y no aparta la mirada por miedo ni intenta utilizarlo en su propio beneficio. No me conoces, protesté, aunque mi cuerpo me traicionó inclinándose hacia su tacto. Nos hemos visto 2 veces. Sé lo suficiente. Su pulgar rozó mi labio inferior. Sé que trabajas demasiado por muy poco dinero. Sé que te saltas comidas para poder pagar el alquiler. Sé que tocas el violín y Parco Simpion los domingos por tu propio placer. No por las monedas que te dan los turistas. Sé que visitas la tumba de tu abuela todos los meses con flores frescas, aunque murió hace 3 años. Lo sé todo sobre ti, Fameda, porque conocerte es mi forma de protegerte. El alcance de su vigilancia debería haberme aterrorizado, debería haberme hecho huir, pero en cambio sentí algo más, algo peligroso que se parecía casi a ser vista, verdadera vista por primera vez en mi vida. Esto está mal, susurré. No puedes decidir que te pertenezco. ¿Puedo? Su otra mano encontró mi cintura y me atrajo hacia él. Dime que no sientes esto, esta atracción entre nosotros. Dime que no has pensado en mí todos los días desde aquella cena. No podía, porque había pensado en él, en sus ojos gris acero y en cómo había cambiado al ver a Fiorenza, en sus manos, capaces de matar, pero que tocaban a su hija con infinita ternura. No importa lo que sienta, logré decir, no quiero esta vida, Fausto. El peligro, la violencia, la vigilancia constante. ¿Y si pudiera darte algo a cambio? Dio un paso atrás y me soltó. Y odié lo mucho que echaba de menos su contacto. ¿Y si ser mía te reportara beneficios que no has tenido en cuenta? ¿Cómo qué? Como esta habitación, dijo señalando a nuestro alrededor. Úsala cuando quieras. Enséñala aquí. Toca aquí. Compón aquí. Como la seguridad, lo que significa que nunca más tendrás que preocuparte por el dinero o la seguridad. Como la oportunidad de estudiar con los mejores músicos de Italia, de dedicarte a la música no solo como medio de supervivencia, sino como arte. Estás intentando comprarme. Estoy tratando de darte lo que te mereces. Su voz era firme. Has pasado toda tu vida adulta apenas sobreviviendo, feta, trabajando hasta el agotamiento para familias que no aprecian tu talento. ¿Y si ya no tuvieras que hacer eso? ¿Y si pudieras concentrarte en la música, en enseñar a estudiantes que realmente quieren aprender, en construir la vida que siempre has querido? ¿A qué precio?, le desafié. ¿Qué querrías a cambio? A ti. La palabra era simple, absoluta. Sé mía, abiertamente, públicamente. Múdate al ala de invitados, donde podré protegerte adecuadamente. Déjame presentarte mi mundo como alguien bajo mi protección y que a cambio tendrás todo lo que necesitas, excepto libertad.
tendrías más libertad que ahora. Se acercó al piano y pasó los dedos por las teclas sin pulsarlas. Ahora mismo estás atrapada por la pobreza, por el miedo, por la lucha constante por sobrevivir. Conmigo solo estarías atrapada por mi necesidad de mantenerte a salvo. Y creo que esa jaula en particular te resultaría mucho más cómoda. Quería negarme. Quería decirle que prefería luchar en libertad que vivir en el lujo como posesión de alguien. Pero la verdad era más complicada que eso. La verdad era que estaba agotado de sobrevivir a duras penas, de elegir entre calentarme o comer, de ver cómo mis sueños de ser un músico de verdad se desvanecían ante la necesidad pragmática de enseñar a niños mimados a los que no les importaba la música. Necesito tiempo, dije para pensarlo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Una semana, un mes. Tienes 3 días, dijo con voz dura. Mis enemigos ya están rodeando Feta. Saben que eres importante para mí y lo utilizarán en mi contra. Te necesito en un lugar donde pueda protegerte adecuadamente o necesito que desaparezcas por completo. Esas son las únicas opciones que te mantendrán con vida. Su franqueza me golpeó como un puñetazo. ¿Me estás diciendo que tengo 3 días para aceptar convertirme en qué? Amante, prisionera, compañera. Se volvió hacia mí. Alguien a quien protejo porque es mía. Alguien que importa más que el poder, el dinero o el imperio. La mujer que salvó a mi hija y me demostró que la bondad genuina aún existe en este mundo. Y si digo que no, el dolor se reflejó en su rostro, rápidamente enmascarado. Entonces la enviaré a un lugar seguro, lejos de Milán, donde mis enemigos no puedan alcanzarla. Nueva identidad, nueva vida, todo pagado. Nunca volverás a verme y pasarás el resto de tus días preguntándote qué podría haber sido. No es una gran elección, es la única que puedo ofrecerte y con la que puedo vivir. Se acercó de nuevo, enmarcando mi rostro con sus manos con una ternura desgarradora. No soy un buen hombre, Fumeta. He hecho cosas que te horrorizarían. He hecho daño a gente. He tomado decisiones que han costado vidas. Pero nunca he mentido a nadie que me importara. Así que créeme cuando te digo que dejarte marchar destruiría algo en mí que no sabía que aún existía. ¿Qué? Susurré. Esperanza. La palabra era cruda, honesta. Esperanza de poder tener algo real en este mundo de mentiras y violencia. De poder proteger algo puro sin corromperlo, que pudiera ser más de lo que mi padre me había convertido. Miré fijamente esos ojos gris acero y vi la verdad en ellos. Fausto Ferrante, capo del Hampa de Milán, temido tanto por los fiscales como por sus rivales, me estaba ofreciendo su corazón. Por muy dañado y peligroso que estuviera, me estaba dando el poder de hacerle daño de una forma que sus enemigos nunca podrían. 3 días, dije finalmente, y quiero total honestidad. Si estoy considerando esto, necesito saberlo todo. Lo que haces, lo que has hecho, lo que realmente significa ser tuyo, todo. Por primera vez desde que lo conocí, pareció inseguro. Puede que no te guste lo que descubras. Ya no me gusta, respondí. Pero prefiero saber la verdad que construir algo sobre mentiras. Su sonrisa fue lenta, genuina, transformando su rostro en algo casi juvenil. Entonces la tendrás. Sinceridad absoluta durante 3 días y al final tomarás tu decisión. Entonces me besó y, a diferencia de los suaves toques anteriores, este fue posesivo. Su boca tomó la mía con una intensidad que me dejó sin aliento. Sus manos me atrajeron con fuerza hacia él hasta que pude sentir cada línea de su cuerpo, la fuerza controlada, el deseo apenas contenido. Le devolví el beso sin poder evitarlo. 3 años de soledad y miedo se derritieron bajo el calor de su tacto. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. «Ya te siento como mía», murmuró, «como si siempre hubieras estado destinada a ser mía». «No», susurré, «no hagas esto más difícil de lo que ya es». «Demasiado tarde, amore. Ya es lo más difícil que he hecho nunca. Esperar a que tú me eligieras cuando todos mis instintos me gritaban que simplemente tomara lo que quería. Esos 3 días lo cambiaron todo». Fausto cumplió su promesa y me mostró su mundo con brutal honestidad. Conocí a sus socios, hombres de mirada fría y trajes caros que discutían rutas marítimas y disputas territoriales y utilizaban un lenguaje codificado que apenas disimulaba la violencia que se escondía detrás.
Vi el respeto y el temor que inspiraba su nombre, la forma en que hombres adultos se sometían a él con una mezcla de lealtad y terror, y volví a encontrarme con Fiorenza. Se arrojó a mis brazos en cuanto me vio, parloteando en un italiano rápido sobre todo lo que había estado haciendo, los vestidos nuevos que le había comprado su papá, las clases de piano que estaba empezando, observando a Fausto con su hija, paciente, amable, completamente dedicado. Vi al hombre que podría haber sido en otra vida, el hombre que podría ser con la persona adecuada a su lado. La tercera noche, me encontré de nuevo en su estudio, con el sol de invierno poniéndose sobre los tejados de Milán en tonos naranjas y dorados. Entonces, dijo Fausto, sirviendo vino con manos firmes, aunque podía ver la tensión en sus hombros. ¿Cuál es tu respuesta? Cogí la copa que me ofrecía, el cristal frío contra mi palma. Si digo que sí, necesito algo a cambio, algo más allá de la sala de música y la seguridad. Dime qué. Fensa. Lo miré fijamente a los ojos. Si voy a formar parte de su vida, quiero un papel real, no solo ser la mujer que su padre mantiene. Quiero ser alguien en quien ella pueda confiar, con quien pueda hablar de cosas que quizá no te cuente a ti. Algo cambió en su expresión. ¿Quieres ser su madre? Quiero ser importante para ella, le corregí. De la misma manera que ustedes dos ya son importantes para mí. Se quedó callado durante un largo momento, estudiándome con esos intensos ojos grises. Luego, lentamente, sonrió. Sí, sí, sí a todo. Sí a que formes parte de su vida, sí a que seas importante, sí a construir algo real. No solo protección y posesión, sino compañerismo. Dejó su copa de vino y me atrajo hacia sus brazos. Di que sí, Feta. Elige esto. Elíjanos. Pensé en mi pequeño apartamento, en mi agotadora agenda, en la vida de supervivencia que había estado llevando. Y pensé en esto. La sala de música, la seguridad, una niña pequeña que necesitaba una figura materna y un hombre peligroso que me miraba como si fuera su salvación. Sí, susurré. Los elijo a ustedes. Su beso esta vez fue diferente, tierno, reverente, lleno de promesas y posesión a partes iguales, y mientras me abrazaba en la luz que se desvanecía, sentí que mi última resistencia se desmoronaba. Ahora era Fausto Ferrantes. Para bien o para mal, la mudanza al palazzo se produjo más rápido de lo que esperaba. En las 24 horas siguientes a mi decisión, mis pertenencias fueron trasladadas desde mi apartamento en Nigli al ala de invitados que Fausto había preparado para mí. No es que tuviera mucho. Unas pocas prendas de ropa, mi violín, libros y partituras que apenas llenaban 3 cajas. La pobreza de mis posesiones parecía casi obscena en habitaciones decoradas con arte renacentista y muebles que valían más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Puedes redecorar como quieras, dijo Fausto, mientras me veía desempacar en un dormitorio más grande que todo mi antiguo apartamento. Cambia todo lo que no te guste. Ahora esta es tu casa. Casa. La palabra me resultaba extraña aplicada a este palacio de mármol y oro, pero empezaba a comprender que la versión de hogar de Fausto no tenía nada que ver con la comodidad y sí con la posesión. Esas habitaciones eran mías porque yo era su ut, y lo que era suyo debía estar alojado adecuadamente. Es precioso, dije con sinceridad, y lo era de una forma abrumadora, pero aún no lo siento como mío. Lo harás. Se colocó detrás de mí y me puso las manos sobre los hombros. Dale tiempo, amore. Ya lo verás. La primera semana pasó en una confusión de adaptación. Me despertaba cada mañana entre sábanas de seda que costaban más que mi alquiler mensual. Desayunaba lo que preparaba un chef privado y daba clases en la sala de música donde antes tocaba la madre de Fausto. Mis antiguos alumnos seguían viniendo, llevados al palazzo por sus padres, que parecían más impresionados que preocupados por el hecho de que me hubiera mudado a la residencia de un conocido jefe de la mafia. Milán funcionaba con su propio código moral. Yo estaba aprendiendo. El poder se respetaba independientemente de su origen, y Fausto Ferrante tenía poder en abundancia. Pero eran las noches las que realmente revelaban mi nueva realidad. Fausto insistía en que cenara con él todas las noches, a veces solo nosotros dos, a menudo con Fensa, ocasionalmente con sus socios, que me estudiaban con una curiosidad apenas disimulada. La mujer que había captado la atención de su jefe, que vivía en su casa pero no en su cama, que de alguna manera mantenía su autonomía a pesar de ser obviamente suya. No saben qué pensar de ti,
me dijo Fausto una noche después de que sus hombres se hubieran marchado. Estábamos sentados en su estudio privado, él revisando documentos que sospechaba que no tenían nada que ver con negocios legítimos. Yo leyendo junto a la chimenea. Yo tampoco, sinceramente. Levanté la vista de mi libro. ¿Qué quieres decir? Estás aquí, pero me mantienes a distancia. Duermes en el ala de invitados. Aceptas mi protección, pero no mi contacto más allá de algún beso ocasional. Dejó los papeles sobre la mesa. ¿Te arrepientes de tu decisión? No, y sorprendentemente no lo estaba. A pesar de la opulencia, a pesar del peligro latente, a pesar de todo lo que debería haberme asustado, me sentía más segura en el palacio de 50O que nunca en mi apartamento. Solo intento comprender qué es esto, qué somos, qué quieres que seamos. La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, a la espera de una respuesta. Pensé en la semana pasada, en verlo con Fiorenza, en la delicadeza con la que me tocaba, como si fuera a romperme, en el calor de sus ojos que sugería que romperme era lo último que se le pasaría por la cabeza. Aún no lo sé, admití. Todo va muy rápido. Hace un mes apenas sobrevivía. Ahora vivo en un palacio con un hombre que me aterroriza y me fascina a partes iguales, haciendo de madrastra de su hija e intentando fingir que esto es algo normal. Podría hacerlo. Se levantó, se acercó a donde yo estaba sentada y se arrodilló junto a mi silla. Si lo permites, si dejas de mantenerte al margen y te permites sentir lo que está pasando entre nosotros. ¿Qué está pasando entre nosotros? Su mano encontró la mía y entrelazó sus dedos con los míos. Me le estoy enamorando de ti. Lo estoy desde que le preguntaste a una niña perdida si necesitaba ayuda y le diste tu abrigo sin dudarlo. La pregunta es si te dejarás enamorar de mí. Su sinceridad me dejó sin aliento. Fausto, no respondas ahora, me interrumpió. Solo piensa en lo que podríamos tener si dejaras de luchar contra esto. Pero el destino, como estaba aprendiendo, no se preocupaba por el momento oportuno ni por las decisiones cuidadosas. A la tarde siguiente, mientras daba clase a una alumna especialmente talentosa en la sala de música, Marco apareció en la puerta con una expresión que me revolvió el estómago. Señorita, dijo en italiano, una palabra, por favor, es urgente. Me excusé y lo seguí al pasillo, donde otros dos guardias esperaban con armas visibles bajo sus chaquetas. ¿Qué pasa? El señor Ferrante recibió esta mañana una amenaza contra usted específicamente. La voz de Marco era sombría. Una familia rival ha hecho saber que la ven como su punto débil. Saben su antigua dirección, su horario, los nombres de sus alumnos. El hielo inundó mis venas. ¿Qué tipo de amenaza? Del tipo que nos tomamos muy en serio. Señaló hacia las escaleras. El señor Ferrante quiere que vaya con él inmediatamente. Él se está encargando de la situación, pero hasta que se resuelva, no salga de este edificio sin escolta armada. Encontré a Fausto en su oficina, hablando por teléfono en italiano rápidamente, con una frialdad en la voz que me recordó exactamente de lo que era capaz. Cuando me vio, terminó la llamada abruptamente. «Estás a salvo», dijo como si pudiera dudarlo. «Quiero que lo sepas antes que nada. Aquí estás a salvo». Marco dijo que había una amenaza, más bien un mensaje de los calabreses. Se movió alrededor de su escritorio, pero no me tocó, como si supiera que necesitaba espacio para procesar la información. Quieren que sepa que te han identificado como alguien importante para mí, que podrían llegar a ti si quisieran, pero no lo han hecho. No, apretó la mandíbula, porque saben lo que pasaría si lo intentaran. Es una bravuconada, Fameda, un recordatorio de que ahora tengo puntos débiles, debilidades que podrían explotar. Es decir, yo. La verdad se posó como una piedra en mi estómago. Yo soy tu debilidad. No, la palabra era absoluta. Tú eres mi fuerza. Pero ellos aún no lo entienden. Creen que asustarte me hará ser cauteloso, me hará negociable. Se equivocan. ¿Qué vas a hacer? Algo peligroso brilló en sus ojos. Lo que siempre hago con las amenazas a lo que es mío. Voy a eliminarlos. La naturalidad con la que lo dijo, la fría certeza, me recordó visceralmente lo que había aceptado. Este hombre hermoso y atento, que me traía café cada mañana exactamente como me gustaba, también era capaz de ordenar muertes con el mismo tono pragmático. No quiero que nadie resulte herido por mi culpa, dije. Entonces no deberías haber sido amable con una niña perdida, dijo con voz suave. Esto no es culpa tuya, amore. Esta es la realidad de mi mundo.
el precio del poder. Acabarían encontrando otra excusa para actuar contra mí. Tú solo eres la justificación actual. Eso no me hace sentir mejor. Debería. Finalmente acortó la distancia entre nosotros y puso sus manos sobre mis hombros, porque significa que esto no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, con el territorio, el poder y viejos rencores. Tú simplemente te has visto envuelta en medio porque eres importante para mí. No quiero ser importante si eso me pone en peligro. Demasiado tarde. Su sonrisa era irónica. Ya importas más de lo que deberías, más de lo que es seguro para cualquiera de los dos. Pero no lo cambiaría aunque pudiera. Esta noche, Fiorenza me pidió que le leyera antes de acostarse. Se había convertido en nuestra rutina durante la última semana. Ese momento de tranquilidad en el que se acurrucaba contra mí en su habitación, increíblemente rosa, y escuchaba los cuentos de hadas que recordaba de mi propia infancia. ¿Fimeta?, preguntó cuando terminé la historia. ¿Te vas a quedar para siempre? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Por qué me preguntas eso? Porque papá sonríe más cuando estás aquí y me gusta cuando tocas música conmigo. Y dudó, luego continuó apresuradamente. No tengo mamá, murió cuando era un bebé, pero si tuviera una, creo que querría que fuera como tú. Se me hizo un nudo en la garganta por una emoción inesperada. Esta niña pequeña que tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que más importaba, el amor de una madre. Me quedaré, le dije, y la decisión se cristalizó mientras hablaba. Mientras tu papá y tú me queráis. Su sonrisa era radiante. Entonces, para siempre, porque papá nunca deja ir las cosas que son suyas. Y ahora tú eres suya. Le oí decirle eso a Marco. De la boca de los niños, pensé, mientras la arropaba y le daba un beso en la frente. Se había quedado dormida antes de que saliera de la habitación, con sus rizos oscuros esparcidos por la almohada, tan parecida a su padre que me dolía el corazón. Fausto esperaba en el pasillo, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Vestía ropa informal, pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas. Parecía más joven, menos peligroso, aunque sabía que era una ilusión. Me preguntó si me quedaría para siempre, le dije. ¿Y qué le respondiste? Que sí. Me acerqué, atraída por un hilo invisible que parecía conectarnos. Estoy cansada de luchar contra esto, Fausto. Cansada de fingir que no siento lo que hay entre nosotros. Sus ojos se oscurecieron. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no quiero seguir durmiendo en el ala de invitados. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Estoy diciendo que quiero dejar de mantenerte a distancia. Estoy diciendo... Me besó antes de que pudiera terminar. Su boca reclamó la mía con un hambre que igualaba la necesidad que se acumulaba en mi interior. Sus manos se enredaron en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás para tener mejor acceso, y me derretí en él con una impotencia que debería haberme asustado. ¿Estás segura?, me preguntó contra mis labios. Porque una vez que esto suceda, no habrá vuelta atrás. Serás mía en todos los sentidos que importan. Ya soy tuya, admití. Ambos lo sabemos. Esto solo lo hace oficial. Me tomó en sus brazos con sorprendente facilidad y me llevó por el pasillo hasta la suite principal en la que nunca había entrado. La habitación era masculina, decorada en tonos carbón y azul marino, pero lo que me llamó la atención fue la enorme cama que dominaba el centro. Última oportunidad para cambiar de opinión, murmuró, dejándome de pie junto a ella. En respuesta, alcancé los botones de su camisa, mis dedos titubeando ligeramente por la nerviosidad y el deseo a partes iguales. Él me ayudó, quitándose la tela para revelar un pecho que me dejó sin aliento. Ancho, musculoso, con un tatuaje sobre el corazón que no pude distinguir bien en la penumbra. Es el nombre de Fiorenza, dijo, al notar mi mirada. Es la letra de mi madre, de una carta que me escribió antes de morir. La vulnerabilidad de esa confesión, la evidencia de lo profundamente que amaba a su hija, me hizo atreverme. Apreté mi palma sobre el tatuaje, sintiendo los latidos acelerados de su corazón bajo mi tacto. «Eres hermoso», le susurré. Su risa fue baja, casi dolorida. «Los hombres no son hermosos, amore. Tú lo eres». Levanté la vista hacia esos ojos gris acero, peligrosos, mortales y absolutamente hermosos. Lo que siguió fue una reivindicación en el sentido más verdadero. Fausto me hizo el amor con una intensidad que rayaba en la adoración. Sus manos y su boca aprendieron cada centímetro de mi cuerpo, empujándome más y más alto hasta que me derrumbé en sus brazos.
con su nombre como una plegaria en mis labios. Y cuando finalmente se unió a nosotros, sentí como si volviera a casa, a un lugar que nunca había sabido que existía. Después, nos quedamos tumbados entrelazados entre sábanas caras, con mi cabeza sobre su pecho mientras sus dedos trazaban perezosos dibujos sobre mi hombro desnudo. ¿No te arrepientes?, me preguntó en voz baja. En absoluto, respondí con sinceridad, aunque probablemente debería arrepentirme 1000 veces. ¿Por qué no? Pensé en esta situación imposible que había elegido. Porque contigo me siento segura como nunca antes. Protegida, valorada, vista. ¿Es racional? No. ¿Es probablemente algún tipo de mecanismo psicológico de defensa? Quizás. Pero aún así, es cierto. Sus brazos me rodearon con fuerza. Estás a salvo conmigo, Fumeta. Quemaría esta ciudad hasta reducirla a cenizas antes de permitir que alguien te hiciera daño. La feroz convicción de su voz debería haberme asustado. En cambio, me hizo sentir querida como nunca antes. Este hombre peligroso, con sangre en las manos y poder en la voz, me había dado su corazón. Y yo le había dado el mío a cambio. Ahora era Fausto Ferrantes en todos los sentidos que importaban. Y de alguna manera, por imposible que pareciera, nunca había sido más feliz. La situación en Calabria se resolvió en una semana, aunque Fausto nunca me dijo exactamente cómo. Aprendí a no preguntar por los detalles de sus negocios. Las reuniones que celebraba en su estudio con hombres cuyos ojos tenían la frialdad inexpresiva de los asesinos profesionales. Las llamadas telefónicas en un dialecto que no entendía. Estaba el Fausto que estaba conmigo, amable, atento, completamente dedicado. Y estaba el Fausto que dirigía los bajos fondos de Milán con una eficiencia despiadada. Había elegido amar a ambas versiones, incluso a la que me asustaba. Lo que no podía ignorar era el cambio en la forma en que la gente me trataba. Cuando salía con mi escolta armada, Luca, un guardia de voz suave que había sustituido a la constante rotación de vigilantes, los tenderos se dirigían a mí como señora Ferrante, a pesar de que no estábamos casados. Los dueños de los restaurantes se apresuraban a atendernos. Incluso las familias adineradas a cuyos hijos daba clases mostraban una nueva diferencia que no tenía nada que ver con mis habilidades y todo que ver con la cama que compartía. Ahora eres la mujer del capo, me dijo una tarde la madre de mi alumna Isabela. Su tono oscilaba entre la envidia y el miedo. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo habla. Se lo mencioné a Fausto esa noche durante la cena. Solo nosotros dos en el comedor formal del palacio. Fenzo ya estaba dormido y él despidió al personal, sirviendo la comida él mismo con un gesto doméstico que aún me sorprendía. ¿Te molesta?, preguntó rellenando mi copa de vino. Que te relacionen conmigo tan públicamente. Sabía lo que estaba eligiendo, dije con cautela, pero no me di cuenta de lo mucho que cambiaría la forma en que la gente me ve. Ya no soy Fameta. Solo soy una extensión de ti. Apretó ligeramente la mandíbula. Eres tu propia persona, amore. Siempre. ¿Lo soy? Le desafié con suavidad. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo sin que tus guardias me vigilaran? Tomé una decisión sin pensar en cómo te afectaría a ti. Mantener una conversación que no fuera vigilada de alguna manera. Es por tu protección. Lo sé, y lo hice. La amenaza calabresa había sido lo suficientemente real como para hacerme comprender la necesidad de ser cautelosa. Pero a veces echo de menos ser invisible, poder pasear por Milán sin que todo el mundo sepa exactamente a quién pertenezco. Algo brilló en sus ojos. ¿A quién perteneces? Me di cuenta de lo que había dicho, de cómo había sonado. Eso ha sonado mal. ¿De verdad? Dejó el tenedor y me prestó toda su atención. ¿O es así como te sientes realmente? ¿Como si hubieras cambiado una jaula por otra? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, esperando con la verdad que ambos habíamos estado evitando. Me había mudado a su palacio, compartía su cama, me había convertido en una figura materna para su hija. ¿Pero realmente había elegido yo esto? ¿O simplemente había aceptado lo inevitable porque resistirse a Fausto Ferrante era como intentar contener la marea? No lo sé, admití. Algunos días me despierto en esa enorme cama y pienso que es lo más increíble que me ha pasado nunca. Otros días siento que me ahogo en una vida que no es la mía, interpretando un papel para el que nunca hice una audición. Se quedó callado durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Luego se levantó y me tendió la mano. Ven conmigo.
Lo seguí a través del palacio hasta un ala que nunca había explorado. Por un pasillo flanqueado por retratos familiares cuyos ojos parecían seguir nuestros pasos. Se detuvo ante una pesada puerta de madera y sacó una llave de su bolsillo. «Nadie ha entrado aquí desde que murió mi padre», dijo. «Ni siquiera yo, pero quiero que lo veas». La habitación que había más allá era un despacho, pero no como el suyo. Esta parecía habitada, personal, con papeles aún esparcidos por el escritorio como si el ocupante acabara de salir. Sin embargo, lo que me dejó sin aliento fue la pared llena de fotografías. Fotos de un joven FTO con su madre, ambos sonriendo junto a un piano. Una pareja mayor, supongo que sus abuelos. Su padre, severo y guapo a la antigua usanza, de pie junto a otros hombres vestidos con ropa de décadas pasadas. Y luego fotos más recientes. Un Fensa más joven en brazos de una mujer hermosa de ojos tristes. Su madre, dijo Fausto siguiendo mi mirada. Julia era de otra familia, un matrimonio estratégico concertado cuando ambos teníamos 20 años. Intentamos que funcionara, incluso llegamos a querernos. Luego ella murió al dar a luz a Fiorenza, y yo me quedé con una hija que no sabía cómo criar y un vacío en mi vida que intenté llenar con trabajo y poder. Sabía vagamente que la madre de Fiorenza había muerto, pero al escuchar el dolor en la voz del FTO, al ver la evidencia de esa pérdida en la oficina de su padre, se volvió visceralmente real. ¿Por qué me enseñas esto?, le pregunté en voz baja. Porque quiero que entiendas de qué te has convertido parte. Se acercó al escritorio y cogió un libro de contabilidad lleno de apretada caligrafía. Este es el registro de mi padre de todas las deudas, todos los favores, todas las alianzas que construyeron el poder de nuestra familia. Generaciones de violencia y estrategia, todo meticulosamente documentado. Cuando murió pasó a ser mío. Al igual que esta oficina, esta casa, esta vida. Podrías haberte marchado. ¿Podría? Su sonrisa era amarga. Tenía 12 años cuando murió mi madre. Fumeta. Mi padre me crió para ser su sucesor desde ese día en adelante. No pude ser un niño. No pude elegir un camino diferente. Esto es lo que soy, lo que siempre he sido. Lo único que he elegido por mí mismo eres tú. La sinceridad de su voz me oprimió el pecho. Había estado tan centrada en mi propia pérdida de autonomía que no había tenido en cuenta la suya. Fausto tampoco había tenido nunca libertad. Las circunstancias y las expectativas lo habían convertido en el hombre peligroso y controlado en el que se había transformado. «Lo siento», susurré. «No lo sientas». Dejó el libro de contabilidad y se acercó para tomarme las manos. «Me has dado algo que nunca pensé que tendría. Una elección. Cada mañana me despierto y te elijo de nuevo. Elijo lo que hay entre nosotros. Elijo ser más de lo que mi padre me convirtió. Y eso vale cualquier precio». Entonces lo besé, volcando en ese beso todas las complicadas emociones que se agitaban en mi interior. Amor y miedo, aceptación y duda, todo enredado en un nudo que no podía deshacer. Cuando nos separamos, él apoyó su frente contra la mía. «Sé que esto no es fácil, amor. Sé que has sacrificado más de lo que jamás podré compensarte, pero necesito que sepas que eres más importante para mí que el poder, que el dinero, que todo lo que he construido. Si realmente quisieras irte, si fueras genuinamente infeliz, te dejaría marchar, aunque eso me destruyera. No quiero irme», dije, y lo decía en serio. «Solo necesito encontrar una forma de ser yo misma dentro de esta vida que estamos construyendo. Ser más que solo tu mujer. Entonces sélo». Sus manos enmarcaron mi rostro. «Enseña tu música. Construye tu carrera. Haz que este palacio sea tuyo y más que solo un nombre. No te pido que desaparezcas en mi sombra. Fameta. Te pido que estés a mi lado, a la luz». Esa declaración cambió algo fundamental en mi interior. Quizás no tenía que elegir entre ser la compañera de Fausto y ser yo misma. Quizás, aunque pareciera imposible, podía ser ambas cosas. A la mañana siguiente, me desperté y vi que ya se había ido. Había una nota en su almohada, escrita con su letra precisa. «Ha surgido algo. Quédate hoy en el palacio. Luca estará delante de tu puerta». La cuidadosa redacción me hizo saltar las alarmas. Fausto nunca me pedía que me quedara dentro, a menos que hubiera una amenaza real. Me vestí rápidamente y encontré a Luca exactamente donde decía la nota. «¿Qué ha pasado?», le pregunté. Su expresión era sombría. «Los calabreses no trabajaban solos. Hay otra familia involucrada.
una con conexiones con la familia materna defensa. Afirman que eres un forastero que no pertenece a este lugar, que estás influyendo de forma inapropiada en el señor Ferrante. ¿Influyendo cómo? Dicen que lo has ablandado, que está tomando decisiones basadas en las emociones en lugar de en la estrategia, que está descuidando las alianzas para protegerte. Luca apretó la mandíbula. No es cierto, pero la percepción importa en nuestro mundo. Si suficiente gente lo cree, se convierte en realidad. Las implicaciones me abrumaron. No solo era la vulnerabilidad de FTO, estaba socavando activamente su posición. Cada decisión que tomaba para protegerme, cada momento que pasaba conmigo en lugar de gestionar su imperio, se utilizaba en su contra. ¿Dónde lo está manejando? Reuniéndose con las familias, dejando claro que estás bajo su protección y que desafiarte a ti es desafiarlo a él. Luca hizo una pausa. Pero señorita, debes saber que esto no terminará con una reunión. Habrá violencia, siempre la hay, cuando se cuestiona el poder. Pasé el día paseándome por mis habitaciones, tratando de distraerme con música y fracasando estrepitosamente. Cada sonido me hacía sobresaltar. Cada paso en el pasillo aceleraba mi corazón. ¿Y si Fausto estaba herido? ¿Y si sus enemigos aprovechaban esta reunión para atacarlo? ¿Y si mi presencia en su vida lo mataba? Cuando finalmente regresó, justo después de medianoche, me lancé a sus brazos con una desesperación vergonzosa. Me atrapó con facilidad, y su aroma familiar, colonia y aire invernal me envolvieron. «Estoy bien», murmuró contra mi cabello. «Todo está bajo control». Luca dijo que habría violencia, y la hubo. Se apartó lo suficiente para que pudiera verle la cara, y me fijé en el moratón que se le estaba formando en la mandíbula y en el corte que tenía en el labio inferior. Pero no contra mí. Las familias que cuestionaron mi juicio aprendieron lo que pasa cuando amenazan lo que es mío. «¿Qué has hecho?» Su sonrisa era fría. «¿Qué?» Tenía que hacerlo. Se lo pensarán 2 veces antes de volver a utilizarte como arma. Debería haber insistido en los detalles. Debería haber exigido saber exactamente qué violencia se había cometido en mi nombre. Pero descubrí que no quería saberlo. No quería comprender plenamente hasta dónde era capaz de llegar Fausto, lo que ya había hecho para protegerme. «No puedo seguir siendo una carga para ti», dije en su lugar. «No lo eres». Sus manos enmarcaron mi rostro con familiar ternura. «Tú eres lo que hace que esta vida merezca la pena, lo que me recuerda que soy más que el legado de mi padre. No pienses nunca que eres una carga, Fameta. Eres mi salvación». Entonces me besó, y sentí el sabor de la sangre de su labio partido, un recuerdo metálico de la violencia que nos rodeaba. Pero le devolví el beso de todos modos, aceptándolo todo. La dulzura y la brutalidad, la devoción y el peligro. Más tarde, mientras yacíamos enredados en su cama, dijo algo que me heló la sangre. «Hay algo que debes saber sobre las familias que se rebelaron contra mí, sobre por qué te ven como una amenaza». «¿Qué?» Se quedó callado durante un largo rato. Julia, la madre de Fiorenza, no era solo de otra familia. Era de los Leone, una de las familias más poderosas del sur de Italia. Se suponía que nuestro matrimonio consolidaría una alianza entre el norte y el sur, creando un frente unido contra las organizaciones rivales. «No lo entiendo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?» Cuando Julia murió, esa alianza se tensó. Los Leone me culparon de su muerte. Dijeron que la había hecho trabajar demasiado, que le había exigido demasiado. Mantuvimos una frágil paz por el bien de Fiorenza, pero siempre fue precaria. Hizo una pausa. «Ahora estoy contigo, en lugar de buscar otra alianza estratégica, y ellos lo ven como una traición. Creen que estoy anteponiendo mi felicidad personal al deber familiar». Las implicaciones se posaron sobre mí como un sudario. «Así que no solo estoy amenazando tu posición ante tu propia gente, estoy amenazando toda una alianza». «Sí, y seguirán persiguiéndome. Seguirán intentando eliminarme o separarnos». «Sí». Sus brazos me rodearon con más fuerza. «Pero fracasarán. Fracasarán cada vez porque nunca dejaré que te pase nada. ¿Lo entiendes, Feta? Predeciría una guerra que arrasaría toda Italia antes de dejar que te alejaran de mí». La feroz convicción de su voz debería haberme reconfortado. En cambio, me llenó de pavor porque empezaba a comprender el verdadero precio de ser amada por Fausto Ferrante. No solo había cambiado mi libertad, era mi seguridad, mi paz y potencialmente las vidas de todos los que se interponían entre nosotros y sus enemigos. Y el ataque se produjo un martes.
Llevaba 3 meses viviendo en el palacio y había caído en un ritmo que parecía casi normal, a pesar del peligro latente. Enseñar a mis alumnos, jugar con Fiorenza, compartir la cama y la vida de Fausto de una forma que se había vuelto tan natural como respirar. Incluso había dejado de fijarme en los guardias armados, en la cuidadosa coreografía de movimientos y protección que nos rodeaba constantemente. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Estaba en la sala de música con una alumna cuando Luca apareció en la puerta, con el rostro ceniciento. «Señorita, tiene que venir conmigo ahora mismo». La urgencia en su voz me hizo sentir un nudo en el estómago. «¿Qué ha pasado, Fiorenza?» Esa sola palabra me heló la sangre. Ha habido un incidente en su colegio. Me puse en marcha antes de que terminara de hablar y lo seguí corriendo por el palacio. «¿Qué tipo de incidente? ¿Está herida?» Alguien intentó secuestrarla. No lo consiguieron. Su guardaespaldas los detuvo, pero el señor Ferrante quiere que todos se refugien en sus casas inmediatamente. El trayecto hasta la exclusiva escuela privada de Fiorenza transcurrió en una nube de terror. Cuando llegamos, el coche de Fausto ya estaba allí, rodeado por al menos una docena de hombres armados. Me abrí paso entre ellos para entrar en el edificio y lo encontré en la oficina de la directora, con el rostro convertido en una máscara de furia apenas controlada. Fiorenza estaba sentada en una silla, sin que nadie la oyera, pero llorando, con su pequeño cuerpo temblando. En cuanto me vio, se lanzó de la silla y se abalanzó sobre mí. «Fameta». Su voz se ahogaba contra mi hombro. Intentaron secuestrarme. 2 hombres vinieron durante el recreo, y Marco tuvo que pelear con ellos, y hubo muchos gritos, y yo estaba muy asustada. «Shh, Picolola». La tranquilicé, abrazándola con fuerza. «Ahora estás a salvo. Yo te protejo». Por encima de su cabeza, mis ojos se encontraron con los de Fausto. La expresión de su rostro era una que nunca había visto antes. Pura rabia absoluta, apenas contenida por su férreo control. No era la frialdad calculada que había presenciado en los negocios. Era algo personal, visceral, la furia de un padre cuya hija había sido amenazada. «Llévala a casa», dijo con voz tensa. «Los dos. Yo me encargo de esto. Fausto». Ahora, Fia Meta. La orden no dejaba lugar a discusión. «Necesito saber que ambos estáis a salvo mientras me encargo de esto». Luca nos llevó de vuelta al palacio, con Fiorenza todavía aferrada a mí, sus lágrimas transformándose poco a poco en sollozos entrecortados. Una vez en casa la llevé a su habitación y me quedé con ella hasta que cayó en un sueño agotador. Y entonces encontré a Marco esperando en el pasillo. «¿Quién ha sido?», le pregunté. «¿Quién ha intentado llevársela?». «Leones», dijo con severidad. «La familia de Julia. Afirman que Fiorenza debe ser criada por los parientes de su madre, que la relación del señor Ferrante contigo demuestra que no es apto para ser su padre». La audacia de eso me dejó sin aliento. Intentaron secuestrarla para demostrar su punto. Intentaron secuestrarla para hacerle daño. La expresión de Marco era sombría y para eliminarte como factor. Con Fiorenza bajo su control, podrían obligar al señor Ferrante a elegir entre su hija y su relación contigo. Relación, qué palabra tan educada para lo que nos habíamos convertido el uno para el otro. ¿Dónde está ahora? Es mejor que no lo sepas, señorita. Pero la mirada de Marco me dijo todo lo que necesitaba saber. Fausto estaba aplicando su castigo, y no sería suave. No regresó hasta bien pasada la medianoche. Yo seguía despierta, sentada en su estudio con un libro del que no había leído ni una sola página, cuando oí sus pasos en el pasillo. Cuando apareció en la puerta, vi sangre en su camisa. No era suya. Estaba casi segura, y había algo en sus ojos que antes no estaba allí. Algo frío y definitivo. «Ya está hecho», dijo sin preámbulos. «Los Leon no volverán a amenazar a Fiorenza. No te amenazarán a ti. No actuarán contra esta familia de ninguna manera». «¿Qué has hecho?». Se acercó a la barra y se sirvió una copa con manos que temblaban casi imperceptiblemente. Lo que tenía que hacer, lo que cualquier padre haría para proteger a su hija. «Fausto, 3 de sus hombres están muertos». Las palabras salieron sin emoción, sin sentimiento. «Otros 2 llevarán cicatrices como recuerdo». Y le dejé muy claro al jefe de su familia que la próxima vez que vengan a por lo que es mío, reduciré toda su organización a cenizas y sal. La tierra donde se encontraba. La violencia de eso debería haberme horrorizado.
Debería haberme hecho huir de este hombre capaz de matar con tanta fría eficiencia, pero solo podía pensar en el rostro aterrorizado de Fiorenza, su pequeño cuerpo temblando entre sollozos, y descubrí que no podía condenarlo por protegerla. «Está bien», dije en voz baja, asustada, pero ilesa. Me quedé con ella hasta que se durmió. Algo en su expresión se quebró. Dejó su vaso con un chasquido seco y se acercó a mí, abrazándome con una desesperación que nunca antes había sentido en él. «Si se la hubieran llevado», dijo contra mi cabello, con voz áspera, «si la hubiera perdido por culpa de mis enemigos, por la debilidad que percibieron en mí, pero no lo hicieron. Ella está a salvo. Los dos estamos a salvo, por suerte, porque Marco estaba alerta. Pero la próxima vez, no habrá una próxima vez. Me aparté lo suficiente para mirarle a los ojos. Tú te has asegurado de ello». Sus manos enmarcaron mi rostro y vi el precio que esto le había costado. El miedo bajo la furia, la vulnerabilidad bajo la violencia. Este hombre que gobernaba un imperio con un control despiadado se estaba derrumbando ante la idea de perder a su hija. «No puedo hacer esto sin ti», admitió. «No puedo ser lo que ella necesita, lo que esta familia necesita, sin ti a mi lado. Te has vuelto esencial, Feta. Para los dos, para todo. No voy a ir a ninguna parte». La certeza en mi voz me sorprendió. Le dije a Fiorenza que me quedaría para siempre, y lo decía en serio. «Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». Entonces me besó, y sentí el sabor de la desesperación y el alivio y algo más profundo que parecía eterno. Cuando finalmente nos separamos, apoyó su frente contra la mía. «Cásate conmigo», dijo. «No por estrategia, no por alianza, sino porque te amo y quiero que el mundo sepa que eres mía. Oficialmente, legalmente, permanentemente mía». La propuesta debería haberme aterrorizado. Debería haberme sentido como la última puerta de mi jaula cerrándose de golpe, pero en cambio se sintió como volver a casa. «Sí», susurré. «Sí, me casaré contigo». La boda fue pequeña, íntima, solo con Fiorenza, Marco, un puñado de los hombres de confianza de Fausto y el padre Joseph, de la capilla familiar. Fausto quería algo más grande, algo que enviara un mensaje a todas las familias de Italia sobre mi condición de esposa suya. Pero yo le pedí privacidad, algo que fuera nuestro, en lugar de una declaración política, y él accedió. Llevaba un vestido blanco sencillo, elegante pero discreto, con Fiorenza a mi lado, vestida de marfil a juego, como mi damita de honor. Cuando Fausto tomó mis manos entre las suyas y pronunció sus votos, vi más allá del peligroso jefe de la mafia, y descubrí al hombre que había debajo, el que había perdido a su madre siendo joven, el que había sido moldeado por la violencia, pero que era capaz de una ternura infinita, el que nos amaba a su hija y a mí con una devoción feroz que quemaría a cualquiera que nos amenazara. «Yo, Fausto Ferrante, te tomo a ti, Fameta Bianche, como mi esposa», lo dijo con voz firme, a pesar de la emoción en sus ojos. «Prometo protegerte, quererte y construir contigo una vida que honre nuestras fortalezas. Salvaste a mi hija con una simple pregunta, y al hacerlo, me salvaste a mí. Soy tuya como tú eres mío para siempre». Cuando pronuncié mis propios votos, mi voz tembló, pero no se quebró. «Yo, Fameta Bianche, te tomo a ti, Fausto Ferrante, como mi esposo. Elijo esta vida contigo, esta familia que estamos construyendo, este amor que me aterroriza y me completa en igual medida. Eres peligroso y devoto, poderoso y protector, y amo cada faceta de tu ser. Soy tuya como tú eres mío para siempre». El padre Joseph bendijo nuestra unión, y Fausto me besó como si reclamara mi alma. Fenza vitoreó y, por un momento perfecto, todo lo demás desapareció. El peligro, la violencia, las complicaciones de amar a un hombre como él. Esa noche, en su cama, ahora nuestra cama, me abrazó y me susurró la verdad que yo había tenido demasiado miedo de examinar. «Sabes que ahora nunca te dejaré marchar, ¿verdad?». Su voz era suave pero firme. «Eres mía legalmente y por completo. No hay escapatoria ni salida, aunque quisieras. Lo sé». Y así era. Había entrado en su jaula con los ojos abiertos, había aceptado el candado y había descubierto que ser su prisionera me hacía sentir más libre que nunca. «¿Te arrepientes?», preguntó. «¿De algo?». Pensé en la mujer que había sido 4 meses atrás, agotada,
arruinada, sobreviviendo a duras penas, y pensé en quién me había convertido. Fameta Ferrante, esposa del hombre más peligroso de Milán, madre de una niña pequeña que me necesitaba, compañera de alguien que había quemado el mundo para mantenerme a salvo. No, respondí con sinceridad. No me arrepiento de ninguna de las decisiones que me llevaron hasta ti. Sus brazos me rodearon con más fuerza. Le preguntaste a una niña perdida si necesitaba ayuda, murmuró. Una simple pregunta. ¿Estás perdida? Y al responderla, al ser amable cuando no tenías nada que ganar, lo cambiaste todo para los dos, para todos nosotros, corrigió. Para mí, para Fiorenza, para esta familia. Nos has completado de formas que ni siquiera sabía que estábamos rotos. Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo, memorizando los rasgos marcados de su rostro, los ojos grises que lo veían todo, la boca que podía ordenar la muerte o susurrar palabras cariñosas con la misma habilidad. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? Su sonrisa fue lenta, segura, absolutamente devastadora. Construimos una vida juntos, criamos a Fensa juntos, afrontaremos cualquier amenaza que se nos presente y nos mantendremos unidos contra ella. Nos amaremos con intensidad y sin complejos. Hizo una pausa. Y nunca olvidaremos que todo esto comenzó con tu amabilidad hacia una niña que necesitaba ayuda. Nuestra hija ahora, le corregí, pensando en Fiorenza, que dormía al final del pasillo, en su habitación rosa. Sí, su mano encontró la mía y entrelazó sus dedos con los míos. Nuestra hija, nuestra familia, nuestra vida, todo lo nuestro, construido sobre la base de un simple acto de compasión. Mientras me quedaba dormida en sus brazos, pensé en el destino y en las decisiones, en cómo un momento de bondad en una tormenta de nieve me había llevado hasta aquí, a esta cama, a este hombre, a esta vida imposible, hermosa y peligrosa. Ahora era Feta Ferrante, esposa, madre, compañera del capo más poderoso de Milán, y, de alguna manera, aunque pareciera imposible, nunca había sido más feliz. La pregunta que había hecho en la piazza, ¿te has perdido?, había encontrado su respuesta de la manera más inesperada. Ambos estábamos perdidos, Fausto y yo, vagando por caminos separados a través de la soledad y la supervivencia. Pero nos habíamos encontrado en esa piazza nevada, y al encontrarnos, habíamos encontrado un hogar. El para siempre comenzó con una pregunta, y solo terminaría cuando nuestros corazones dejaran de latir.